Buenos días, hermanos y hermanas. Damos las gracias al Señor por este tiempo especial que hoy nos da. Y como siempre, para mí pues es un gran privilegio poder compartir ante ustedes la palabra del Señor y por supuesto una gran responsabilidad delante del Señor. Vamos a continuar hoy con nuestra serie expositiva de la primera carta a los Corintios. Así que quisiera que fuéramos a capítulo 5 de esta carta para que hagamos lectura del pasaje que Dios mediante vamos a empezar a estudiar a partir de hoy. Primera a los Corintios, capítulo 5. Y leamos del versículo 1 al 12, hermanos, pensando en el tema para esta mañana, que es la disciplina en la iglesia local o la disciplina eclesial. Primera a los Corintios 5, del 1 al 12, dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos permita entender su palabra. Señor, te damos las gracias en este tiempo que nos das por tu palabra, y queremos pedirte que hoy podamos entenderla, que podamos, Señor, ser confrontados y animados por ella, y que para todos nosotros sea clara. Ayuda a tu iglesia para que la pueda escuchar, no solamente por medio de sus oídos, sino también en el corazón. Ayúdame también, Señor, a mí a exponerla, no solamente con mi boca, sino también con el corazón. Bendito seas tú, Señor, y guíanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando esta carta de Primera a los Corintios, y ya hemos visto en las exposiciones anteriores que Pablo ha tratado con un pecado de la iglesia en particular, que han sido las divisiones dentro de la iglesia. Ahora, a partir del capítulo 5, se introduce el segundo pecado que Pablo quiere dar a tratar en la iglesia, y es la disciplina en la iglesia local. Sin embargo, este pasaje nos muestra que había un pecado que un miembro de la congregación de Corinto estaba cometiendo. Pero no era solamente eso el problema, sino que también
la iglesia estaba tolerando el pecado de este miembro. Y entonces Pablo les escribe este capítulo 5 para animarlos a hacer algo y a tratar con el pecado de este miembro de la iglesia local. Es común ver hoy lo mismo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Iglesias que no quieren practicar la disciplina eclesial, ya sea por indiferencia, por ignorancia del tema o por miedo, pero hoy también tenemos iglesias locales que son tolerantes al pecado. Por eso es importante, hermanos, recobrar nuestro aprecio por la práctica de la disciplina eclesial. Y por eso en esta mañana vamos a considerar, hermanos, 3 principios teológicos que nos van a ayudar a impulsar la práctica de la disciplina eclesial. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. 3 principios que nos ayudarán a impulsar la disciplina en la iglesia local. Pero antes de poder pasar a estos 3 principios, quisiera definir lo que significa disciplina en la iglesia local. Así que permítanme dar a ustedes esta definición. ¿Qué es la disciplina eclesial? La disciplina eclesial es el proceso que confronta el pecado observable, grave e impenitente de un creyente. Esa es la primera parte de la definición. La disciplina eclesial es un proceso que confronta el pecado observable o evidente, grave e impenitente de un creyente. ¿Y qué significa esa palabra impenitente? Significa que no se arrepiente y que sigue y sigue en ese pecado. Pero hay algo más, el propósito de la disciplina en esta definición. Con el propósito de restaurarlo a la correcta relación con Dios y con su iglesia. Ese es el propósito, ayudar al hermano que está en pecado y colocarlo en la correcta relación con Dios y la correcta relación con su iglesia. Ahora, esto tiene un propósito segundo y es logrando así proteger a la iglesia de la contaminación del pecado y proteger al mundo de blasfemar contra Cristo. Así que esta es toda la definición de disciplina eclesial, pero hoy quiero que nos quedemos con la primera parte y quisiera reiterarla. Es el proceso que confronta el pecado observable, grave e impenitente de un creyente. Ahora, dicho esto, ¿cuáles son entonces los 3 principios que nos van a ayudar a impulsar la disciplina eclesial en la iglesia? En primer lugar, la disciplina eclesial, hermanos, es un instrumento en el proceso redentor de la iglesia. La disciplina eclesial es un instrumento redentor. Eso es lo que debemos considerar aquí. Permítanme así explicarlo. Dios nos está salvando. Cuando pensamos en este concepto de la salvación, no debemos quedarnos solamente con el hecho de que hemos sido librados de la ira de Dios y que ya no vamos para el infierno. Si hacemos esa afirmación pensando que a eso se limita la definición de salvación, pues nos falta mucho más, porque la salvación no es solamente salvarnos de la pena o del castigo por el pecado, que es el infierno, sino que la salvación también se refiere a que estamos siendo salvados del poder o del dominio del pecado que aún queda en nosotros. Es decir, que Dios nos sigue salvando ahora del pecado que aún mora en nosotros. Pero la salvación también es que Dios un día
nos liberará para siempre, ¿de qué? De la presencia del pecado, y eso ocurrirá solamente en la segunda venida de Cristo. Así que eso es de lo que hemos y estamos siendo salvados cuando decimos que somos salvos. Hemos sido salvos de la pena por el pecado, estamos siendo salvos de la presencia, no, del dominio por el pecado, y seremos salvos al final de los tiempos de la presencia del pecado. Esto, por ejemplo, lo afirma Romanos capítulo 8, versículo 29, un pasaje que estudiamos la vez pasada. El apóstol dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran salvos de la ira de Dios. No es lo que el pasaje dice, porque eso no es solamente la salvación. El pasaje dice: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, la salvación tiene como propósito trascendental hacernos conforme a Cristo. Y entre más conforme a Cristo seamos, significa que menos pecado en nosotros hay. Entonces, la salvación es un proceso en el cual Dios está tratando con nuestro pecado remanente para hacernos más parecidos a Cristo, que es el propósito final. Ahora, pensemos, por ejemplo, en lo que Pablo le escribe a Tito. Le dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, le dice, a todos los hombres. Pero inmediatamente dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, miren cómo Pablo, cuando piensa en la salvación, está pensando en ¿qué? En transformación de vida, en ser conformados a imagen de Cristo. Entonces, hermanos, cuando hablemos de salvación, no solamente debemos pensar en ser librados del juicio, que de hecho es algo muy grande, la salvación, sino también en términos de que Dios nos está conformando a imagen del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa cuando un cristiano no está caminando de acuerdo a este propósito que Dios ha empezado en él? ¿Qué pasa cuando un cristiano está pecando visiblemente, gravemente, impenitentemente? ¿Cómo hacer para ayudar a ese hermano o hermana en su proceso de salvación, en su proceso de redención? Pues la respuesta es la disciplina eclesial. De manera que es la disciplina eclesial el instrumento que Dios determinó en su iglesia para que el proceso redentor se pueda seguir dando y para que los cristianos podamos seguir siendo conformados a imagen de Cristo. Así que noten cómo, hermanos, la disciplina en la iglesia está colocada no solamente en la parte de la eclesiología, doctrina de la iglesia, sino que la disciplina es una parte de la soteriología, de la salvación, porque la disciplina es la que nos va a ayudar a promover el proceso de salvación que se está dando. Dicho esto, el apóstol Pablo, en este capítulo 5, está en armonía con este proyecto de Dios de transformar pecadores a imagen de Cristo. Y por eso escribe el capítulo 5, para ayudarle a la iglesia a que sigan siendo conformados a imagen del Señor. Por eso, en el versículo 1, lo que encontramos en primer lugar es que el apóstol identifica cuál es el pecado. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Así que el apóstol lo primero que hace para empezar un proceso disciplinario es identificar el pecado que en la iglesia había. Un pecado llamado por su nombre propio, y aquí es fornicación, un pecado sexual. Ahora, en este versículo 1, uno puede ver que hay dos mandamientos de la ley de Dios que han sido quebrantados. Cuando se quebranta un mandamiento, eso es pecado, y eso debe ser
corregido. ¿Cuáles son estos dos mandamientos que se han infringido? En primer lugar, no cometerás adulterio. Ahí va incluida también la fornicación. Pero en segundo lugar, noten el grado que tenía este pecado. Tiene la mujer de su padre. La fornicación era con su madrastra, no con su mamá, sino con su madrastra, con la esposa de su papá. Entonces, es una fornicación grave que está infringiendo ¿cuál mandamiento? No honrarás a padre y madre. Ese es el segundo mandamiento que este hombre en la iglesia de Corinto está quebrantando. De manera que este pecado cumple con las tres características que exigen, que requieren una disciplina. En primer lugar, este pecado es observable. Noten lo que Pablo dice. De cierto se oye. O sea que ya la gente había escuchado, habían sabido, y Pablo también, que había un pecado de fornicación en la iglesia de Corinto. Un pecado observable, evidente, visible. Pero noten también que es muy grave. Las palabras ni aún se nombra entre los gentiles expresa la gravedad de este pecado, que ni siquiera los gentiles, al parecer, con estas palabras, practicaban abiertamente. Pero también noten que este pecado es un pecado impenitente, porque el versículo dice, tiene, al final del versículo, tiene la mujer. No dice, tenía la mujer de su padre, ni tendrá, sino tiene, que es un tiempo presente, lo cual indica que mientras Pablo escribía su epístola, ese hombre estaba fornicando allá con la madrastra. Un pecado grave, observable e impenitente. Y es a ese pecado que el apóstol entonces aconseja darle tratamiento. ¿Cómo darle tratamiento a un pecado? Según el apóstol Pablo, ¿hay que orar? ¿O qué hay que hacer? Pablo manda a que se haga una censura eclesiástica o una disciplina eclesiástica. Noten cómo en el versículo 4 y 5, bueno, realmente desde el 2, pero leamos el 4 y 5, sugieren esta censura eclesiástica. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Esa expresión, el tal se ha entregado, en otras versiones bíblicas, uno lo puede encontrar como entregad, un mandamiento, entregad a ese hombre a Satanás, que es la manera como Pablo menciona aquí la disciplina eclesial. Hoy no vamos a mirar exactamente lo que significa entregar a Satanás, solamente vamos a decir que estas palabras contienen el mandamiento de disciplinar a un hombre que anda en pecado visible, grave e impenitente. Ahora, una pregunta más. ¿Qué pasa cuando una iglesia no practica la disciplina eclesial? ¿Qué pasó con la iglesia de Corinto cuando ellos abandonaron la práctica de la disciplina eclesial? Note que el apóstol los hace responsables a todos. Por supuesto, la iglesia no es la que ha cometido la fornicación, es un hombre el que ha cometido la fornicación. Pero ese pecado ha contaminado a toda la iglesia y toda la iglesia es culpable de no frenar ese pecado. Entonces, cuando una iglesia no practica la disciplina eclesial, se contamina por el pecado de otros. De manera que tú no puedes decir, allá él con su pecado, porque ese pecado de él, si tú no lo frenas, te contamina también a ti. Y por eso el apóstol en el verso 7 les dice, limpiaos, limpiaos. No les dice, límpienlo, no, limpiaos ustedes mismos, porque ustedes están contaminados por ese pecado. La iglesia se ensucia y sus vestiduras se manchan cuando el pecado se le deja sin tratamiento. La santificación se estanca, la redención también se tranca y la imagen de Cristo
deja de desarrollarse en ese miembro y también en toda la iglesia. Así que, hermanos, ese es el primer principio, recuerden, y es que la disciplina es un instrumento redentor o un instrumento santificador. Frena el pecado y promueve la obediencia al Señor. Pero veamos ahora, hermanos, el segundo principio que nos ayudará a impulsar la disciplina en la iglesia. La disciplina eclesial, hermanos, es, escuchen, un distintivo de una verdadera iglesia. Otra vez, la disciplina eclesial es un distintivo de una verdadera iglesia. En tiempos de la Reforma, en el siglo XVI, como ustedes bien saben, el catolicismo romano era la religión que reinaba. Cuando la Reforma empieza a dar sus frutos, surge la pregunta: si Roma no es la verdadera iglesia, como se había comprobado, ¿cómo reconocer entonces a una verdadera iglesia? ¿Qué distintivos puede tener una verdadera iglesia local? Y entonces los reformadores en el año 1562 responden en el artículo 29 de la Confesión belga diciendo así: los signos o los distintivos para conocer la iglesia verdadera son estos, son tres: la predicación pura del evangelio; dos, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, que son dos, el bautismo y la cena; y tres, la aplicación de la disciplina cristiana para corregir o castigar los pecados. Entonces los reformadores sugirieron que habían tres distintivos para una iglesia local verdadera: predicación del evangelio, práctica de los sacramentos y la práctica de la disciplina eclesial. ¿Por qué la predicación de la palabra hace que una iglesia sea iglesia verdadera? Pues porque la predicación de la palabra es la misión primera de una iglesia, a través de la cual se llaman a los escogidos a salvación para que vengan y se reúnan para la adoración a Dios. Pero la administración de los sacramentos hace entonces que esos que han oído el evangelio sean confirmados y animados a continuar como miembros de una iglesia local. Pero la disciplina eclesial lo que hace es que a esos que se han llamado en la predicación del evangelio, a esos que se han confirmado en los sacramentos, se les ayuda a que vivan una vida santa de acuerdo a Cristo. Y por eso es que estos tres principios son distintivos de una verdadera iglesia local. Ahora, veamos más a fondo el tercer distintivo, que es del que estamos hablando, y que es la disciplina eclesial. ¿Por qué la disciplina hace que una iglesia local sea una iglesia verdadera? Y permítanme decir lo siguiente: la Biblia, hermanos, muestra cómo debería ser una iglesia local. La Biblia dice, mire, la iglesia local debe ser así, debe tener estas características. Y entonces la disciplina lo que hace es ayudar a que la iglesia sea formada de acuerdo a la expectativa que la Biblia tiene de iglesia. Entonces, la disciplina eclesial va a empujar a una iglesia a que se conforme a lo que el Nuevo Testamento espera que sea una iglesia. Y por eso hay cuatro cosas que una iglesia debería hacer y que cuando no es, la disciplina local ayuda a que la iglesia sea así. Permítanme decir estas cuatro cosas que la iglesia debería hacer. En primer lugar, la iglesia que la Biblia espera debe ser pura. La iglesia debe ser pura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen sucia,
una virgen pura a Cristo. La iglesia, según el Nuevo Testamento, debe ser una iglesia pura. O sea, una iglesia que no está contaminada por ningún pecado. Una iglesia que en sus vestiduras no tiene ninguna mancha. Esa debe ser la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, cuando una iglesia no se conforma a esta pureza, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? La disciplina eclesial ayuda a que una iglesia sea pura. Cuando un hermano está andando en un pecado y ese hermano ha producido una mancha en la iglesia, ¿qué se puede hacer para lavar esa mancha? La disciplina eclesial es como ese jabón, es como ese cloro que va a limpiar la mancha en el vestido de la iglesia. Pero también, en segundo lugar, hermanos, la iglesia que la Biblia espera debe distinguirse por ser sal y luz. Recordemos lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, en el versículo del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros, dice el Señor, sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí el Señor Jesucristo afirma que nosotros somos sal y que somos luz. ¿Qué significa eso? Lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser sal y luz es comportarse de acuerdo al Evangelio, es obedecer la palabra del Señor y es vivir en buenas obras. ¿Y qué pasa cuando una iglesia ha perdido su sabor, ha perdido su luz? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esa iglesia? La disciplina eclesial ayuda a que la iglesia pueda recobrar su sal y pueda recobrar su luminosidad. Pero también, en tercer lugar, hermanos, la iglesia que la Biblia espera debe ser una iglesia santa. Recuerden lo que el apóstol Pedro dice: sed santos, porque Dios es santo. Sed santos es un mandamiento colectivo que se da a toda la iglesia. Sed santos. Ahora, recuerden, ser santos es estar apartados del pecado para ser consagrados a Dios. Apartados del pecado para estar consagrados a Dios. ¿Qué pasa cuando una iglesia no está apartada del pecado para estar consagrada a Dios, sino que está consagrada al pecado apartándose de Dios? Otra vez, la disciplina en la iglesia ayudará a la iglesia a que pueda ser verdaderamente santa. Pero en cuarto lugar, la iglesia que la Biblia espera debe ser sujeta a Cristo. Vamos a Efesios, hermanos, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 24. Dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Miren, la Biblia da por hecho que la iglesia está sujeta a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia no está sujeta a Cristo? Igual la disciplina ayuda a la iglesia a que esté en sujeción a los preceptos del Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí hay un punto importante, y es que por medio de la disciplina en la iglesia, nosotros podemos recordar lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no solamente salva,
sino que el verdadero evangelio salva y transforma la vida. Es decir, nos anima y nos impulsa a que nos sometamos al Rey, que es el Señor Jesucristo. Entonces recuerden, el evangelio es que Jesucristo es Salvador, pero también que es Señor, que Él nos salva, pero también debemos someternos a sus preceptos y a sus mandamientos. Y cuando hay alguien que dice que es salvo, pero que no se quiere someter a los preceptos del Señor, es porque no hay una verdadera salvación. Pero una persona que afirma ser salvo y voluntariamente se somete a los preceptos del Señor, tiene el verdadero evangelio, está en el verdadero evangelio. Y la disciplina eclesial nos ayuda a recordar que como cristianos debemos someternos a los preceptos de Cristo y sujetarnos a Él. Por eso, hermanos, la predicación del evangelio hace que oigamos el evangelio. Los sacramentos nos confirman en el evangelio, Pero ¿qué hace la disciplina? Nos ayuda a vivir el evangelio. Entonces, con estas tres características de una iglesia, hacemos que el evangelio esté completo, porque lo oímos, nos confirmamos en él, pero también lo vivimos. Una persona que diga que crea en el evangelio, pero que no vive de acuerdo al evangelio, le falta la mitad del evangelio. Y con la mitad del evangelio nadie será salvo. Y la disciplina entonces nos ayuda a recordar que también debemos vivir en obediencia al evangelio. Algo más. Hermanos, una pregunta. ¿Qué tiene que haber, qué tiene que existir para que se pueda dar la disciplina? ¿Qué tiene que existir para que se pueda dar la disciplina? Lo que tiene que existir es una iglesia. Tienen que haber miembros oficiales de una iglesia para que se pueda dar el proceso de disciplina. Porque si no hay iglesia, ¿a quién disciplinar? ¿Quiénes podrían disciplinar? Porque si no hay iglesia local establecida, no se puede. Así que la disciplina es un mandamiento que presupone la existencia de una membresía. Hermanos, es muy importante y recuerden que estamos nosotros como iglesia local en un proceso de transición a través del cual estamos estableciendo una membresía. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que se puedan cumplir mandatos como estos, de poder ejercer la disciplina en la iglesia. Y entonces, esto nos lleva al tercer principio teológico en esta mañana. Y es que la disciplina eclesial es una demanda divina en amor para la iglesia local. Ya hemos visto dos principios. El primero, que la disciplina es un instrumento redentor. Pero el segundo, que la disciplina es un distintivo de una verdadera iglesia. Pero ahora, en tercer lugar, veamos que la disciplina eclesial es una demanda divina en amor para toda la iglesia local. Y veamos esas tres cosas: una demanda divina en amor y para la iglesia. Primero, es una demanda divina. Veamos lo que el apóstol nos dice en Corintios. Volvamos allí al capítulo 5 y veamos cómo Pablo manda a que se practique la disciplina en la iglesia. Notemos otra vez el versículo 4 y 5. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando en el versículo 4 dice, reunidos vosotros, es cuando se reúnan, ¿no?,
La próxima vez que se reúnan, entréguenlo a Satanás. Es un mandamiento que el apóstol está dando aquí, de en la reunión de la iglesia, en la asamblea de miembros, tomar a ese pecador impenitente, por supuesto, impenitente, y entregarlo a Satanás. Hoy no vamos a explicar el significado de esa frase, entregarlo a Satanás, pero como dije, significa aplicar la censura eclesiástica. Pero miren el versículo 13, ahí también encontramos evidencias de que la disciplina es un mandato, no es opcional. Verso 13, 12 y 13, 12 al final. En la segunda pregunta, el apóstol Pablo dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, la iglesia es la que juzga a los que están dentro. Y el 13, al final, dice, quitad, mire, un mandamiento, es un imperativo plural para toda la iglesia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La disciplina es un mandato del Señor. Pero vamos también a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, hermanos, es un pasaje clásico, es un pasaje clave y referente para la disciplina en la iglesia. El Señor Jesucristo es claro, miremos. Mateo 18, verso 15 al 17, encontramos aquí una serie de imperativos individuales muy pertinentes para recordar que la disciplina es un mandato de Dios. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ahí está, mandato, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Se necesita una iglesia para poder continuar con el proceso de disciplina. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todos son imperativos que se dan. Y esto nos ayuda a confirmar que la disciplina es un mandato. Pero es un mandato en amor. Es decir, ¿de dónde surge este mandato de que debemos ejercer una disciplina correctiva en nuestra congregación? Surge del corazón, digámoslo así, amoroso del Señor. Recordemos lo que el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12. Vamos allá, Hebreos capítulo 12, que la disciplina es una expresión del amor de Dios y no del aborrecimiento de Dios. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6 dice, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor disciplina porque ama, porque está preocupado en el proceso redentor de su Hijo. Y esta disciplina el Señor la expresa a través de la disciplina de la iglesia local. Pero también Proverbios 13:24, otro pasaje clásico, nos recuerda esto, especialmente hablando de la disciplina que los padres ejecutan para con sus hijos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo ama. Nada, no. A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde tempranito lo corrige.
Entonces, la muestra del amor de un padre a un hijo es la corrección. Un hijo sin disciplina es un hijo no amado, no amado. Pero un hijo con disciplina es un hijo que es muy amado. Así que los hijos deben sentirse muy felices de recibir mucha disciplina porque sus papás los aman mucho. Y si no los disciplinan, deben decirles a sus padres: Padre, ¿tú no me amas? ¿No me amas? Bueno. Ahora, no solamente la disciplina es una expresión del amor de Dios, sino que la disciplina también es una expresión del amor de la iglesia. Vamos a Proverbios 27 y veamos que la iglesia también expresa este amor cuando pone en práctica la disciplina. Proverbios 27, 5 y 6 nos dicen esto. Dice así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Miren ese versículo 6. Fieles son las heridas del que ama. ¿Cuáles son esas heridas? Esas heridas es cuando se le corrige el pecado a alguien. ¿Eso qué provoca? Una herida en el alma cuando uno le corrigen un pecado. Pero, ¿qué demuestra? Que es amor. Pero aquel que no lo hace, dice, pero importuno los besos del que aborrece. El que le aborrece siempre le va a echar flores, pero el que ama le va a corregir. De manera que la disciplina está sustentada sobre el amor de Dios hacia el pecador y el amor de la iglesia hacia el pecador. Pero no solamente es una demanda divina, no solamente es una demanda en amor, sino que también es una demanda congregacional. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, y veamos cómo el apóstol hace responsable a toda la iglesia de que ponga en práctica la disciplina eclesial. 1 Corintios 5, versículo 1, dice: entre vosotros, hay entre vosotros. Con eso ya los hizo responsables a todos de ejercer la disciplina. Versículo 2, miren, y vosotros los hace responsables a ellos de poner en práctica la disciplina. Ahí también en el versículo 2, en la pregunta, no debierais, ¿quiénes? Vosotros, noten, versículo 4, reunidos vosotros, noten el énfasis, la repetición de ese vosotros. Versículo 6, vuestra jactancia, vuestra, otra vez. Versículo 7, limpiaos, ¿no? Todos ustedes, ¿cómo? Poniendo en práctica la disciplina. Versículo 12, ya lo vimos ahorita, no juzgáis vosotros, miren la iglesia. Versículo 13, también al final, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sobre quién recae el mandamiento de la disciplina? ¿Sobre el pastor únicamente y el liderazgo de la iglesia? No, es toda la iglesia la que debe verse involucrada en el proceso redentor de la disciplina. Jesús lo dijo: ve tú, estando tú y él solos, y repréndele. La disciplina es tanto individual como congregacional. Muy bien, hermanos. Permítanme hacer un repaso y dar unas aplicaciones finales. ¿Qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto 3 principios teológicos que nos tienen que impulsar a practicar la disciplina. ¿Cuáles son? Primero, la disciplina es un instrumento redentor. Segundo, la disciplina es un distintivo eclesial. Y tercero, la disciplina es una demanda divina en amor para toda la iglesia. Hermanos, tenemos el privilegio de colaborar con la redención de nuestros hermanos. Tenemos el privilegio de decirles lo que está mal
para que ellos crezcan en su salvación. Pero también otros tienen el privilegio sobre nosotros y el derecho de decirnos lo que estamos haciendo mal para ayudarnos en el proceso redentor. ¿Pero qué se necesita para esto? Otra vez, se necesita una iglesia local bíblicamente y totalmente organizada. Y para que una iglesia esté bíblica y totalmente organizada, se requiere una membresía. Por eso, hermanos, insistimos tanto en que ustedes puedan completar los procesos que nosotros les estamos ofreciendo. ¿Cuál es el proceso en el que estamos en este momento? Que ustedes, los que no, porque hay muchos que sí, pero otros que no, puedan estudiar o leer toda la confesión de fe, para que ustedes estén enterados de lo que esta iglesia cree y así poder ser miembros, porque un miembro es aquel que conoce lo que cree su iglesia. Así que, hermanos, aquellos que no han hecho su proceso de estudiar la confesión o fase 2 o los procesos que estamos dando, eso es algo muy malo que no debería estar pasando. Pero yo quiero animarles a que puedan completar el proceso, a que puedan leer los capítulos de la confesión que hacen falta y que puedan entender qué es lo que creemos, para que de esa manera haya una membresía bíblicamente establecida y podamos practicar la disciplina de manera redentora. ¿Ayudarás, hermano, a tus hermanos en este proceso redentor o te quedarás allí pasivo? Algo más. La disciplina, recuerda esto, está colocada en el corazón del Evangelio, porque ella es la que nos recuerda que hay que vivir el Evangelio, no solamente creerlo a nivel intelectual, sino vivirlo, obedecer a Cristo. La disciplina nos recuerda que hay que conformarnos a imagen de Cristo y que si no lo hacemos, la iglesia nos va a empujar a que seamos como Cristo. Recuerda, la meta de la disciplina, a final de cuentas, es que tú y yo seamos como Cristo. Esa es la meta, que estemos colocados en una correcta relación en la que nos parezcamos más a Cristo y menos al pecado que aún mora en nosotros. Y por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuán parecido eres a Cristo hoy? ¿Cuán parecido eres a Cristo hoy? ¿Qué crees que necesitas todavía trabajar en tu vida? ¿Cuál es ese pecado que te hace poco parecido a Cristo? Trata con Él, trata ahora, para que te evites la vergüenza de un proceso eclesial. Miren, la disciplina es buena, es santa, es algo precioso, pero es vergonzoso que por falta del tratamiento de mi pecado, la iglesia tenga que involucrarse. Así que evítate eso y trata ahora mismo con el pecado para que no tengamos que llegar hasta la disciplina correctiva. Pero si llegamos hasta allá, vamos a intervenir como iglesia con todo el amor para que tú seas conformado a imagen del Señor Jesucristo. Si tú aquí crees que tienes un buen parecido a Cristo, tu papel entonces es ayudar a otros y guiarles por el camino para que se parezcan también a Cristo. Pero si tú no te estás pareciendo a Cristo, si estás poco parecido a Él, trata con tu pecado, arrepiéntete de eso, cree en el Señor, renueva tu obediencia a Él, abandona esa práctica y empieza a parecerte más a Cristo. Y quizá aquí entre nosotros pueda haber alguien que no tenga absolutamente nada de parecido a Cristo. Y si eso es así, es porque todavía la imagen de Cristo no está en él. Es porque todavía no ha sido salvo. Miren, recuerden, Dios nos creó a su imagen, pero nosotros por nuestro pecado quebramos la imagen de Dios en nosotros. Pero ahora en Cristo, y aquellos que están unidos a Cristo, están recuperando progresivamente la imagen de Cristo en ellos, por la obra de Cristo.
Si una persona no está unida a Cristo, no está cumpliendo el propósito para el cual fue creada, que fue parecerse a Cristo. Así que si tú estás sin Cristo, tú no te pareces a Cristo, te pareces a Adán, la humanidad caída, te pareces a Satanás, mentiroso y homicida, y necesitas llevar la imagen de Cristo, porque solo aquellos que tienen la imagen de Cristo entrarán al cielo. Y aquellos que lleven la imagen de Adán o de Satanás serán echados en el infierno. Por eso debes preguntarte ahora con urgencia, ¿llevas la imagen de Cristo? ¿Llevo yo la imagen de Cristo? Y si no la llevas o si no sabes si la llevas, es tiempo de que creas en Jesucristo en verdadero arrepentimiento para que Él te regale la imagen de Cristo y seas conformado en semejanza de Él. Vamos a orar y terminamos. Señor, a ti te damos las gracias por este tiempo especial en el que tú sigues obrando en nuestros corazones. Queremos, Señor, reconocer que somos lentos para aprender y para poner en práctica tus verdades. Oh Señor, y cuánto más con este desafío de la disciplina. Pero te pedimos, Señor, que nos convenzamos de que esto es un instrumento redentor, de que esto es un verdadero distintivo de nuestra iglesia y de que es un mandato, Señor, que procuraremos hacer con todo amor. Obra, Señor, en nuestra iglesia para que siga progresando hasta el día de tu regreso, en el cual nuestro pecado será quitado para siempre y seremos plenamente conformes a la imagen de Jesús. En Jesucristo te agradecemos, Señor, y te damos la gloria. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuamos adorando al Señor.